Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo único. El apóstol Pablo en una oportunidad escribió allá en la segunda carta a los Corintios, donde él decía que a todos se había hecho de todo para que de todos modos ganara alguno. Hoy estamos 11 de abril, fecha muy célebre, domingo. Continuamos con el audio de la semana. El audio de la semana tiene un objetivo a cumplir. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto énfasis en ese audio de la semana? Que escuchemos todos los días el mismo audio. Es que no basta solamente con una sola escuchada. Bueno, lo que queremos es lo siguiente, cumplir con el objetivo del mandato del Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, donde dice que enseñar que guarden todas las cosas que les he mandado. Para lograr este fin, por supuesto, hay que usar el método de Dios. ¿Y ustedes saben cuál es el método de Dios? Para el aprendizaje, la repetición. Si usted quiere saber dónde saco yo eso, le hace Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Por eso, si en verdad tú y yo queremos crecer en Cristo, tenemos que aplicar el método de Dios del aprendizaje, que es la repetición. Eso es lo que a mí me ayuda muchísimo, hermanos y hermanas y amigos, muchísimo en todas las áreas de la vida educativa, la repetición. Por eso que yo les recomiendo escuchar este audio cada día hasta el próximo sábado, cuando mínimo. ¿Qué piensa usted que puede ser el resultado? Por supuesto, cada vez que uno estudia algo por repetición, a la final se vuelve un experto en esa área. Ahora consideremos pues el tema de hoy, el juicio final. Para ello vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vamos a ir desglosando frase a frase como lo hemos venido tratando en estos últimos tiempos. Ven el versículo 11, la parte A. Dice el texto, vi un gran trono blanco. Y nos paramos ahí un ratito. Mi pregunta que llegó cuando yo leí esta frase aquí, o esta pequeña oración, esta corta oración, fue, ¿dónde estará ubicado ese trono? Y buscando en la escritura, y por ejemplo Isaías lo vio y lo definió como alto y sublime. Y Jehová dice que el cielo es su trono, Isaías 66:1. También Jesús lo ratifica hablando del juramento, que el cielo es el trono de Dios. Usted lo puede estudiar, buscar con calma en Mateo capítulo 5, versículo 34, Hechos 7:49, Apocalipsis 4:2 y 7:17. Pero el trono blanco, ¿dónde estará? Es la pregunta, ¿no? Por un lado, recuerden que los impíos no pueden entrar al tercer cielo. El tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. El trono donde está Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Está en el tercer cielo, es donde el apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo y conoció cosas que le es difícil explicar. Ahora, si usted se da cuenta en el versículo 11, la parte B, dice, y al que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? La gran pregunta, ¿verdad? Sería otra pregunta muy importante. Por supuesto, Jesucristo. Vean cuando tenga tiempito allí, usted busca en Juan capítulo 5, versículo 22 y Hechos 10, 42. Se va a dar cuenta que se trata de Jesucristo. Entonces ya hemos visto, todavía no hemos respondido dónde estará el trono, gran trono blanco, ¿verdad? Por lo menos ya sabemos quién es el que va a estar sentado. Por un lado vamos a hacer un análisis sencillito. Vean. El cielo, versículo 11, la parte C dice, y el cielo y la tierra huyen de delante del Señor. Este es el momento cuando la tierra y los cielos son quemados. Claro, después que hayan entregado a sus muertos, según el versículo 12, parte A, y el versículo 13, parte A, del mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Ahora, este es el cielo que vemos.
¿verdad? Si tú te asomas ahorita y ves hacia arriba, te vas a dar cuenta que vemos el cielo, ¿cierto? Ese es el primer cielo. Si ese es el primer cielo y es el que va a huir delante del trono blanco, ¿ok? Y cuando se esté realizando el juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No pueden los impíos entrar en el tercer cielo porque es el trono de Dios, ni tampoco al primer cielo. Entonces, por deducción, yo va a estar en el segundo cielo. El juicio se va a realizar en el segundo cielo. ¿Por qué, Luis? Ya le dije. Uno, porque los impíos no pueden entrar al tercer cielo. Y se les es imposible. Y en primer cielo, porque no va a huir más bien el primer cielo delante del trono de Dios. ¿Qué nos queda? El segundo cielo. Entonces, que las galaxias, no se crean que es solamente el Sol y las estrellas que están, los planetas que están alrededor del Sol. Esa es apenas una galaxia de tantas galaxias que hay. Y de aquí hasta el tercer cielo, eso es infinito. Bien, de todas maneras, ok, eso vamos a hacerlo a los científicos que experimenten eso. Pero por lo menos para que usted tenga una idea, se refiere a ese asunto. Entonces, este trono, bueno, del tercer cielo, para que usted tenga una idea, está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Ahí nos habla de ese tercer cielo. Y del primer cielo, el que nosotros vemos. Por supuesto, el juicio será en el segundo cielo. ¿Quiénes van a ser juzgados? Es otra pregunta. ¿Y esa de dónde sale? Del capítulo 21, por supuesto, versículo 12a. Los muertos grandes y pequeños. Eso es lo que nos dice el texto. Muertos grandes y pequeños. Grande no en estatura y pequeño no en estatura, sino grande en el sentido de grandeza, como los reyes, los multimillonarios, la gente líderes del G20, qué sé yo, de esos grandes hombres de poder. Y los pequeños, por supuesto, de la clase media para abajo. Y la pregunta sería, ¿cuáles van a ser esos muertos? Bueno, véanlo desde Adán hasta la guerra de Gog y Magog. Todo, en toda la existencia humana, todo va a comparecer ante ese gran trono blanco. Ahora la pregunta es, y de toda esa gente, ¿quiénes? Por supuesto, los que no son salvos por gracia. Porque ya nosotros estamos salvos, ¿me entiendes? Ya fuimos raptados, ya fuimos transformados, nuestros cuerpos fueron transformados, ya estamos en el cielo, disfrutamos del cielo y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, según dice Pablo el capítulo 8 de Romanos. Así que tanto de judíos y gentiles son los que no van a estar en ese sitio. En cambio, el resto sí lo va a estar, ¿ok? Entonces, fíjense, algo muy importante que debemos considerar también. ¿De qué se le va a condenar? ¿Ok? Una gran pregunta, ¿verdad? Es válido, ¿cierto? ¿De qué se le va a condenar? Bien, el mismo versículo 12, la parte B, dice que y los libros fueron abiertos, y en el versículo 13c dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 12c dice que las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra, serían juzgados. Es decir, que según se puede deducir de acá, que diariamente se están escribiendo en los libros, ¿okay? Todo lo que nosotros hacemos, pensamos o dejamos de hacer. Todo, absolutamente todo, porque entonces no tendría sentido de que esos libros se abran para el juicio final. Ahora, otra pregunta que llega es ¿cuáles serán los posibles libros que se vayan a abrir? Porque dicen los libros. Yo entiendo que va a haber un libro donde se están inscribiendo lo que tiene que ver con nuestra conciencia. Con calma usted lo lee en Romanos capítulo 2, versículo 15, donde la conciencia los condenará o lo absolverá. También podemos ver los libros de las palabras,
por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás juzgado. ¿Ok? Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 36. Una nota importante, los científicos hablan de las ondas etéreas. Todo lo que usted dice ahorita aquí y lo que yo estoy diciendo ahorita se va al espacio. ¿Ve? Y eso queda girando todas las cosas que nosotros decimos, y según ellos dicen que pues se pueden hacer experimentos y se pueden escuchar las voces nuestras. Y yo me imagino que de eso mismo lo va a usar el Señor para el juicio. Así que tengamos cuidado con lo que hablemos. Si hablemos mal de los hermanos, si hablamos mal del gobierno, si hablamos mal de la oposición, si hablamos mal del vecino, si hablamos mal de quien hablemos mal, de todas palabras tendremos que rendir cuenta. Otro de los libros que puede abrirse es el libro de los secretos, de los pensamientos secretos que nadie conoce y nadie quiere revelarlo. Eso léalo por favor en Romanos capítulo 2, versículo 16 y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Y también otro de los libros, posibles libros que van a ser abiertos, va a ser de las obras públicas. O sea, es decir, aquellas cosas que todo el mundo conoce que nosotros hacemos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 15, ve cuando se refiere a las obras que la gente hace que va a ser juzgada por ella. Y en Mateo 16, 27, ¿okay? Que cuando se refiere que el diablo se viste de ángel de luz y que los que lo siguen también van a hacen sus obras que es conocida por todo el mundo. Así que tengamos mucho cuidado también en ese particular. Bueno, no nosotros, ¿no? Lo que estamos convencidos de que no estaremos en ese juicio porque por todos esos pecados Cristo murió y fueron clavados en la cruz del Calvario. Claro que si pecamos hoy día, el Señor nos pasa factura, nos castiga. Porque el Padre que ama a su Hijo, disciplina, sí Señor. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que en ese gran juicio no estaremos nosotros. Ahora, ¿cómo tú sabes eso, Luis? Bueno, vamos a hacer una pregunta. Pues. ¿Quiénes no van a ser juzgados? Mira lo que dice el versículo 12. Los libros fueron abiertos, pero también dice, y otro libro fue abierto, y dice, el cual es el libro de la vida. Ahora, lee el versículo 15. Ahí dice claramente, pues, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, dice, ¿quiénes no van a ser juzgados? Los que estén inscritos en ese libro, el libro de la vida. Fíjense que a mí me enseñaron que Dios inscribía mi nombre en ese libro cuando yo aceptaba a Cristo Jesús. Eso yo lo creí por muchísimos años. Yo creí eso por muchos años, hasta que estudié por primera vez el libro de Apocalipsis y para que usted se dé cuenta que fue lo que yo descubrí, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 y Apocalipsis 13, 8. Tu nombre fue escrito desde la fundación del mundo. ¿Ok? Ahí eso es lo que está diciendo allí. Y es claro, es claro. Dios, fíjese, que tu nombre, tú te ibas a llamar como te llamas, mi nombre es Luis, ¿verdad? Y ya él, había escrito ya en aquel entonces. Ahí usted ve la soberanía de Dios, hasta en eso. Dios es soberano y pone el nombre a cada quien. Porque entonces imagínate tú que tú tengas un nombre allá que fue inscrito y aquí te pongan otro nombre. ¿Ves? No, es la soberanía de Dios. Ya Dios sabía cómo tú te ibas a llamar. Así que Dios nos escribió según su presencia. ¿Ok? Presciencia, perdón. Por ejemplo, no es la presciencia de que este se va a portar bien según el preconocimiento que él tiene, entonces yo lo voy a anotar. No. Ya eso sería por obra entonces. Ya no sería por gracia. Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Si quiere, léete con detenimiento Juan capítulo 6, versículo 37 al 40,
Romanos 9 del 13 al 24 y Efesios 1, 4 y 5, para que te des cuenta que es según la presencia. No es según la presencia, sino según la elección de aquel que elige, que es Dios. Y bueno, entonces ahora, amigo, tú te preguntarás, pero bueno, ¿y cómo yo llego a estar inscrito o cómo yo sé que estoy inscrito en ese libro o no? Sería la última pregunta que vamos a considerar. Bueno, mira, si Dios te mueve al arrepentimiento, y vuelvo y repito, el arrepentimiento quiere decir que tú le das la espalda a este mundo y le das el frente a Dios y a sus cosas, a sus mandamientos, y comienza una vida de obediencia única y exclusivamente a Él. ¿Y dónde vas a encontrar los mandatos de Él? En la palabra de Dios. ¿Ves? Y por eso son estos audios, para que ustedes conozcan qué es lo que Dios quiere, para que todos y cada uno de nosotros le obedezcamos. Así que si te arrepientes y te apartas de tu camino, y óyeme bien, y sigues el camino de Jesús, ¿oíste? Sigues el camino de Jesús. ¿Ve? La vida que Jesús quiere que tú vivas, eso es lo que se refiere. Dice en su palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando te sometes a Cristo, Él hace efectivo su muerte en la cruz para tu vida. Es como un cheque, ¿me entiendes? Tú puedes tener el cheque en la mano. Ahorita tú tienes el cheque y para tú hacerlo efectivo tienes que ir al banco. Igualmente, para tú hacer efectivo la salvación de tu alma, tienes que arrepentirte y tienes que obedecer a Cristo Jesús. Y por eso yo le pido a mis familiares que no conocen a Jesús, denle la espalda al mundo y denle el frente a Jesús, ¿verdad? Pues recuerden las palabras cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, las últimas palabras, cuando Él dijo, consumado es. ¿Qué dijo Él? ¿Qué quiere decir con eso? La deuda está cancelada. Y te preguntarás, ¿cuál deuda? Todo lo que se escribió en esos libros. ¿Te acuerdas que te hablamos de los libros? El libro de la conciencia, el libro de la obra pública, el libro de las palabras, el libro de los secretos. Todas esas deudas serían canceladas. Así que entrégate a Jesús para que sean borrados todos tus malas obras, para que sean borrados esos libros, que no quede nada en ese libro. Aprovecha ahora que estás vivo. Aprovecha ahora, porque después de muerto ya no hay oportunidad. Y mira que la muerte anda ahorita rondando, dando vueltas, agazapada, a ver quién captura. No sé si seré yo o serás tú, pero no importa quién sea. Lo importante es que tú tomes una decisión por Cristo Jesús. Te ruego, mira, te suplico, que tú entregues tu vida al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y a ustedes, mis hermanos, por favor, no menosprecien la palabra del Señor. Aprende, crece y siempre duplícate. Enseña a otro todo lo que tú aprendas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.